Buenas tardes a todos los amigos del canal. En este aspecto, en este video en particular, vamos a tratar, como venimos haciéndolo, de temas referentes a proyecto y situaciones que ocurren en obra, tratando de no superar en lo posible mucho más allá de los 15 minutos. Quizás lleguemos a 20 minutos. Vamos a hablar del diseño y de la ejecución de una obra en particular que presenta varias situaciones que pueden ser interesantes, interpreto. Nosotros hemos visto en distintos videos el tema de punzonado, la falla por punzonado, que en general lo aplicamos a sistemas de losas que apoyan en forma directa sobre columnas, llamadas también losas sin vigas o entrepisos sin vigas, concepto que en la actual versión del código ASI 318-2019 presenta importantes cambios en las ecuaciones de diseño y en los criterios. Pero cabe preguntarse si solo para entrepisos sin vigas o bien plateas de fundación sin nervios, plateas macizas o bases aisladas, se puede presentar este tipo de falla frágil y sin aviso de tipo espacial, troncocónica, punzonado. Vamos a ver un caso real diferente. Asimismo, en general, consideramos para el diseño los estados y combinaciones de carga definitivos sobre la estructura a proyectar. Eso es lo habitual, ¿no? O sea, nos basamos para el diseño de un edificio, por ejemplo, tiene una cantidad de omega 1, omega 2 diferentes valores, entonces terminan siendo naturalmente bastante más de 9. Esas combinaciones de carga debidamente mayoradas son las que utilizamos para identificar las secciones críticas y las solicitaciones en esas secciones críticas para cargas mayoradas, método del RFD. Pero este análisis de la estructura en general ya finalizada con las combinaciones de carga aplicadas siempre nos define los estados determinantes que condicionan el diseño. En la misma situación que vamos a plantear, en este caso real, veremos que la etapa constructiva es determinante en el diseño. Adicionalmente, en el caso también que evaluaremos, es un único caso, pero se presentan todas estas singularidades, se presenta el requerimiento de que en la etapa operativa, cuando vamos a ver que un puente grúa que transporta con puertas de cierre, de mantenimiento de los vanos cerrados por las compuertas radiales de un vertedero, de una obra hidráulica, acciona y se traslada, circula apoyado dos de sus patas aguas arriba sobre un puente, apoyado sobre un riel en el puente aguas arriba, y las otras dos patas restantes aguas abajo sobre un elemento premoldeado, compuesto, debidamente diseñado para soportar esa carga. Entonces, para el nivel de cargas de servicio, no solo para el nivel de cargas mayorada hay que verificar, en este caso, a flexión y corte de la viga, ambos esquemas estructurales, pero también para el nivel de cargas de servicio tenemos que lograr que las deformaciones sean adecuadas para que el puente grúa opere sobre ambas estructuras y a su vez que ambas estructuras se deformen en forma muy similar para que naturalmente cuando transite el puente grúa no haya un giro o inclinación del mismo. ¿Sí? En este caso trabajamos sobre la base de un proyecto inicial que nos planteaba
a la izquierda y arriba pueden ver el puente sobre el vertedero, con 5 vigas premoldeadas de hormigón armado. Es un puente de hormigón armado. 2 líneas verticales que bajan en la zona entre el puente y la viga de abajo marcada en rojo, la viga de la derecha, es una recata, que ahora vamos a ver una foto, donde se ubican las compuertas de cierre, y lo marcado en rojo es la viga soporte de patas del puente grúa aguas abajo. Es una viga, así estaba planteada, como una viga muy robusta. Entonces, si tienen muy buena vista, van a ver que en el puente sobre el vertedero, en la última de las vigas, la que da a la derecha, hay un riel, y en la viga aislada de grandes dimensiones hay otro riel. Son los rieles que utiliza el puente grúa para transitar y ubicar en esa recata las compuertas de cierre para trabajos temporarios. Abajo hay un detalle de cómo el riel se ubica, con una placa de base marcada en rojo, que va a aparecer, la vamos a ver en fotos también, y el sistema que ya hemos hablado de cómo se posiciona y nivela mediante tuercas inferiores y tuercas superiores, que lo hemos visto para estructuras metálicas y es válido para esto, el riel, para luego de fijado hacer un hormigón de segunda etapa que está marcado en verde y lograr una perfecta ubicación del mismo. Entonces, este era el planteo base del proyecto original. Acá vemos la estructura ya ejecutada parcialmente. En rojo marqué la recata que veíamos. ¿Sí? Arriba se ve el puente, aguas arriba, y en verde marqué la viga, que acá se ve que ya es diferente. Ahora voy a explicar por qué es diferente y cómo se hizo. La viga que soporta el riel de aguas abajo, en verde, sobre la cual descienden las compuertas de cierre temporario. Y atrás, con esos tableros de madera que estaban trabajando, es la guía de referencia de la compuerta radial, todavía no montada. Como particularidades de una estructura de este tipo, teníamos básicamente 3 estados de carga. El estado 3 eran las cargas de circulación del reglamento vigente, que no era determinante, ni voy a abundar sobre eso. El estado 1 era el que les mencioné, pórtico grúa, aguas abajo, que transporta y coloca las compuertas de cierre para reparación del vertedero, con una pata que apoya sobre el puente, cerca de la viga extrema, y la otra sobre una viga especial, que vamos a ver cómo se conformó aguas abajo. Y el estado 2 era un estado muy especial, en la etapa constructiva, en el que una grúa American de 120 toneladas, apoyada sobre un vano del puente, tenía que apoyar sobre cada vano del puente, montaba por segmentos una compuerta radial del vertedero. De cada segmento tenía unas cerca de 35 toneladas, poco más o menos, generando en la situación pésima de ubicación de las compuertas en posición aguas abajo, un giro, y que se apoye sobre sus 2 patas que dan hacia aguas abajo, ya vamos a ver fotos, transmitiendo cada pata hidráulica una carga del orden de las 72 toneladas estática, pero que era de naturaleza dinámica, sobre aleatoriamente cualquier punto de la losa del puente. Y acá nace el problema de eventual punzonado que les mencioné. Como vimos en los planos de proyecto de base, para el puente se planteaban originalmente 5 vigas de hormigón armado de ancho variable. Bueno, lo del ancho variable se los voy a mostrar ahora, con un alma que se vinculaba con la losa de hormigón de calzada con conectores. Estas vigas fueron modificadas también, pero las hicimos más simples, con ancho constante, vinculada con conectores y algo menores en dimensiones para facilitar su colocación. Para la viga soporte de las 2 patas del puente de grúa aguas abajo, se planteaba, como vimos, una viga muy robusta, de ancho de alma variable,
con un peso de izaje considerable, ¿sí? Un peso importante de izaje, y esto originaba un problema. Por la sección requerida para la segunda viga, la operación de montaje, como se observa en las fotos que vamos a visualizar, en la altura que había que posicionarlas, desde el camión que había que descargarlas, requería grúas con un porte que no había en la obra, ¿sí? Entonces tuvimos que evaluar alternativas y cambiar el proyecto de base. Esta es una visual del puente grúa, marqué en rojo la zona de trabajo sobre el vertedero. Fíjense el camión marcado en verde y en el vector en verde marqué la altura de trabajo desde la cual tenía que venir un camión y había que tomar la viga y montarla. Esto es desde aguas arriba, ¿sí? Como ven, la altura es importante. Fíjense la altura H con respecto al camión en escala. Ahora lo vamos a ver si lo queremos hacer el trabajo desde aguas abajo. Desde aguas abajo la altura H está en rojo. También es una altura relevante. Vean el camión y la altura en rojo, para tomar las vigas y montarlas en su posición. Entonces, naturalmente, esto obligó a condicionar el diseño de las mismas. Este era el diseño original, como mencionamos. Esta ya es una foto del proceso de ejecución de la losa del puente, donde aparecen nada más que las placas en rojo, ¿sí? Metálicas, de asiento, como vimos en el dibujo anterior, de las varillas que permitían nivelar el riel, ¿sí? Sobre el cual iba a apoyar dos de las patas del puente. Eran la última de las vigas del puente, desde aguas arriba hacia aguas abajo. Acá tenemos el proyecto original de base, arriba las 5 vigas con sección de ancho variable del alma en rojo, y abajo la única viga con sección del alma variable en verde, ¿sí? Una vista en planta, de ambos sistemas. Y acá agregamos, marcado en rojo, la recata que vimos en la foto, que estaba entre el puente y esta viga particular hacia aguas abajo, en el medio. Entonces ahora sí se pueden imaginar el riel, una pata del riel circulando por la última de las vigas, la viga número 5, desde arriba para abajo, y la otra pata del riel sobre la viga soporte del puente grúa de ancho variable, para posicionar en esa recata los segmentos de las compuertas de cierre temporario. Este es un estado de carga para el puente también bastante atípico, porque es un estado de carga con cargas concentradas sensiblemente asimétrico, ¿no? Ubicados sobre una de las vigas. Sobre la base de evaluar los elementos con que teníamos en obra, se determinó mantener 5 vigas de hormigón armado, pero más simples, con un ancho de alma constante, de menor peso cada una, ya vamos a ver las fotos, y para la viga soporte del puente grúa se definió construirla en partes, a partir de 2 vigas de hormigón armado rectangulares, montarlas en la cabeza superior sobre apoyo de neopreno y ejecutar un hormigón de segunda etapa una vez montadas para terminar de materializar esa viga, ¿sí? Donde había a su vez una recata y un hormigón de tercera etapa para nivelar el riel, ¿sí? Pero eso no era sustancial. Esto permitía que para materializar esa viga de peso tan relevante pudiera hacerse con elementos mucho más livianos que sí se podían trabajar en obra. Entonces básicamente teníamos las patas del puente grúa sobre la viga aguas abajo, en vertical 2 vigas rectangulares premoldeadas que ahora vamos a ver las fotos, y sobre el coronamiento un hormigón de segunda etapa macizo que hacía las veces para una viga simplemente apoyada de cabeza comprimida. Y ahí se alojaba el riel. Ahora vamos a ver las fotos de estas vigas rectangulares premoldeadas. Acá les marco 2 en la playa de Curado, ¿sí? Las 2 marcadas con el vector en rojo son, como ven, vigas macizas rectangulares. Ven los conectores de corte que sobresalen de la cara superior para vincularlas con ese hormigón de segunda etapa.
Entonces cada uno de estos elementos se pudo tomar y colocar en posición con un peso mucho menor. Y también vemos en la etapa de curado las vigas con perfilado del alma, que son las vigas típicas del puente. También de sección constante. Ya posicionadas en el lugar, vemos aguas abajo las dos vigas paralelas con los conectores. Se hormigonó luego el hormigón de segunda etapa y se generó ese macizo superior, ¿sí? Sobre el cual iba el riel aguas abajo, ¿sí? Se marcan los conectores de corte y se visualizan las dos vigas. Entonces, el esquema de trabajo era que una pata del puente grúa apoyaba sobre la viga extrema del puente y la otra pata del puente grúa sobre la viga maciza particular generada para justamente soportar ese riel. Las deformaciones en los rieles de apoyo tenían que ser ambas limitadas y similares para permitir el correcto funcionamiento del mismo, naturalmente. Marqué las deformaciones con el vectorcito en rojo, los descensos. En las fotos que podemos ver, ¿sí? Vamos a visualizar algunas. ¿Sí? Como les marco acá, esta es la viga tipo del puente. Las barras de armadura que quedan como pelos son las vigas, la armadura de pelos para generar una viga transversal de arrastramiento en los extremos y en el centro de la luz para distribuir cargas que eran sensiblemente asimétricas. Estas y las que vamos a ver. Como ven acá en el proceso de armado de las vigas tipo que del puente tienen una densidad importante de armadura, 4 capas de barras de 25 milímetros, con armadura con anclajes a 90 grados, el anclaje estaba muy comprometido la sección, y horquillas horizontales para generar el confinamiento de esa zona y mejorar la situación de anclaje de la viga. Un detalle de esa zona, con las horquillas y las patas a 90 grados en 2 capas, una armadura de piel en el alma, la zona en el centro de la viga con un hueco. ¿Por qué colocamos así ese hueco? Porque esto nos permitió, luego de hormigonado y montado en el puente, pasar armadura inferior por ese hueco, colocar un encofrado y ejecutar la armadura, la viga transversal central in situ de hormigón armado, no era postezada, de hormigón armado, que tenía que tratar de lograr que no solamente trabajase esta viga de borde, sino que trabajase solidariamente también las vigas hacia aguas arriba. También se pueden ver, si son muy detallistas, unos elementos macizos, cilindros, que son manguitos prensados para hacer los empalmes, porque acá empalmar por justaposición era imposible, no había espacio físico, entonces se empalmaban las barras por manguitos prensados, empalmes mecánicos. Lo que marqué en verde acá son los conectores de las vigas principales que sobresalen del tablero del puente cuando estaba colocando la armadura del tablero. Y acá nuevamente vemos las placas de apoyo del riel que marqué en rojo, que ya interpretan para qué son. El puente este vano ya hormigonado con una viga interna de vinculación de hormigón armado, como les dije, a través de ese hueco se pasaba armadura y se hormigonaba, como pueden ver. Y aguas abajo, la viga materializada por las dos vigas rectangulares y el hormigón de segunda etapa que se ejecuta posteriormente ya terminada, ¿sí? No sé si alcanzan a ver que hay una línea horizontal que marcaría la unión del hormigón de segunda etapa con la cabeza de las vigas premoldeadas. Acá la marqué en rojo, intenté marcarla, junta constructiva entre el hormigón de primera etapa premoldeado de ambas vigas y el hormigón de segunda etapa. Por supuesto que había que analizar los conectores para transmitir las cargas por corte por fricción. Y bueno, marqué también la única viga transversal en el centro de la luz frente a este sistema de cargas netamente asimétricas.
Todavía no hablamos del segundo estado de cargas crítico. El segundo estado de cargas críticas lo constituía la etapa de montaje. Esta es una foto del primer montaje de la primera compuerta radial con la grúa American posicionada sobre el tablero del puente del primer vano. Acá vemos una foto más cercana de ese proceso. Este es el segmento de compuerta radial, eran varios segmentos. En rojo intenté marcar una de las patas de la grúa. Esas patas cada una de esas patas, las dos de aguas abajo, cuando la grúa estaba girando hacia aguas abajo, transmitían unas 72 toneladas de carga estática, pero la carga era evidentemente dinámica porque la grúa tenía movimientos importantes en todo este proceso de toma, giro y colocación. Acá hay una ampliación. Esa pata circular de apoyo sobre el tablero naturalmente iba a caer finalmente en el lugar que el gruista consideraba oportuno. Entonces nosotros lo que hacíamos era colocábamos una plancha de acero cuadrada que envolvía el círculo y una cama de arena para nivelarla. ¿Sí? Esa dimensión, para verificar el punzonado, se consideró la dimensión de la placa circular de la grúa, ¿sí? Con la carga de 72 toneladas aplicada, y con esa carga se verificó al punzonado la losa del puente. Normalmente uno, en los análisis de carga que desarrolla, muchas de las cargas que evalúa la estructura para que sea capaz de tomarla bajo cargas mayoradas, pero las cargas sin mayorar nunca se presentan en la vida útil de la estructura. Una tormenta de características excepcionalmente severas en un edificio, o una sobrecarga excepcionalmente severa sobre una cubierta. En este caso, este tipo de estructuras tienen la singularidad de que las peores cargas, que son las cargas de diseño, sí o sí se van a presentar en las diferentes etapas de la vida de la misma. En esta situación, el estado 2 en la etapa constructiva, el puente grúa en la etapa definitiva. Entonces este estado de cargas era asimétrico, con cargas concentradas en posiciones no definidas, claramente en la zona de aguas abajo del tablero del puente. Generaba la necesidad de verificar también la posible falla por punzonado, como les mencioné. A tal fin el hormigón era quien tenía que tomar la solicitación, dado que la posición de las patas dependía para cada montaje de la ubicación de la grúa. ¿Sí? Esto ya lo hablamos. Entonces, para cerrar el video y no extendernos tanto, que ya pasé los 20 minutos, la última foto. Ahora comprenderán el porqué del armado con la cuantía que observan que es interesante, de la losa del puente, previo al hormigonado, con la pregunta: ¿dónde apoyarán las patas de 72 toneladas de la grúa American? En cada uno de los vanos, para hacer el montaje de cada uno de los segmentos de la compuerta radial. La compuerta radial estaba compuesta, no recuerdo si 3 o 4 segmentos, por lo tanto eran varias veces que se ejecutaba ese trabajo sobre cada uno de los vanos. Bueno, este es el planteo general. Simplemente no es una obra compleja, pero tiene algunas particularidades y por eso se me ocurrió comentárselos. Y nos veremos en el próximo. Gracias.